Bueno, a continuación procederé con la explicación o la charla acerca de uno de los fármacos más prescritos, más recetados y también más administrados por parte de los pacientes con síntomas, síndromes o trastornos depresivos, como lo es la mirtazapina. Bueno, para recordar ante qué entidades nosotros como médicos estaremos presentes cuando tengamos frente a frente a un paciente con síndrome, trastornos o síntomas depresivos, pues bueno, hay que recordar que las entidades que estarán presentes son las siguientes. Un humor depresivo la mayor parte del día, disminución acusada del interés o de la capacidad para sentir el placer, en este caso la anedonia, la pérdida importante del peso o incluso el aumento del peso en ciertos casos, el insomnio, absolutamente normal y que ya es muy conocido que se presenta en la depresión, o la hipersomnia, la agitación o el lentecimiento psicomotor, la fatiga o pérdida de energía casi cada día. Asimismo, un paciente, una persona con síndrome depresivo, trastorno depresivo, tendrá sentimientos de inutilidad o de culpa muy frecuente, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas. Ya cuando estamos ante un paciente que presenta este tipo de ideas, este tipo de pensamientos, nosotros como médicos debemos diagnosticar o determinar que, bueno, este paciente ya está con un trastorno depresivo en una fase o estadio muy avanzada o muy crítica. Pero bueno, ¿cuáles son los fármacos que nosotros como médicos vamos a prescribir para tratar de erradicar o combatir con este síndrome depresivo? Pues bueno, como dice su propio nombre, los conocidos como fármacos antidepresivos. En esta tabla está su tipo y ejemplo de cada tipo de fármaco antidepresivo. Pues bueno, tenemos a los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, antidepresivos duales como las de venlafaxina, antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, como sus siglas lo dice, la escitalopram, antidepresivos multimodales como la vortioxetina, otros antidepresivos como el bupropión, y este tipo de antidepresivo al cual hay que hacer especial énfasis al momento de explicarlo o al momento de prestar atención, pues hay que prestar una gran atención porque este fármaco es muy importante, este tipo de fármaco antidepresivo es muy importante porque como lo mencioné al principio del video, es uno de los más prescritos por parte de los médicos. Y bueno, dentro de los antidepresivos NASA encontramos a la mirtazapina. Pero antes de introducirme a la explicación de lo que es la mirtazapina, perdón, y su mecanismo de acción, el cual es mi objetivo durante este video, dar a entender su mecanismo de acción, pues bueno, hablaremos sobre los antidepresivos NASA a nivel general. Estos son antidepresivos serotoninérgicos y noradrenérgicos específicos, utilizados principalmente en los trastornos depresivos, ya que bloquean autorreceptores y heteroreceptores alfa-2 adrenérgicos. Este tipo de fármacos mejoran la neurotransmisión adrenérgica y serotoninérgica en el cerebro, lo cual va a estar involucrado frecuentemente con la regulación del estado de ánimo. Además, ¿qué va a suceder? Como se van a bloquear ciertos receptores serotoninérgicos, la neurotransmisión serotoninérgica no se va a facilitar, no se va a producir en zonas no deseadas, por lo que vamos a evitar la aparición de ciertos efectos secundarios que a menudo están asociados con los fármacos antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por esto mismo que acabo de mencionar es que este tipo de antidepresivos NASA es considerado como un antidepresivo específico. Los ejemplos de antidepresivos NASA que mencioné anteriormente son los siguientes: aptazapina, esmirtazapina, septiptilina, mianserina y el más recetado prescrito por parte de los médicos, el más importante, por así decirlo, la mirtazapina. Ahora sí, mirtazapina. La mirtazapina es un antidepresivo tetracíclico derivado piperazinocepínico, análogo de la mianserina, un fármaco que también está dentro de los antidepresivos NASA y que mencioné en la tabla de la diapositiva anterior.
Su acción antidepresiva deriva de su capacidad de modificar la neurotransmisión serotoninérgica y noradrenérgica. Este fármaco va a actuar como antagonista de los receptores serotoninérgicos, como ya sabemos, 5-HT, pero especialmente de los subtipos 5-HT2A y 5-HT2C, asimismo del 5-HT3. También va a ser un antagonista potente de los receptores alfa-2 adrenérgicos presinápticos, porque va a aumentar la neurotransmisión adrenérgica, casi sin modificar la recaptación de noradrenalina. Pero dentro de lo más importante, este fármaco posee grandes propiedades antihistamínicas, ya que va a ser un antagonista del receptor histaminérgico H1, lo cual va a ser responsable del gran efecto sedante o sedativo que se va a encontrar en estos pacientes después de que se administren este fármaco. Pero bueno, con esta diapositiva, con este esquema, con esta imagen, trataré de explicar mejor el mecanismo de acción de este fármaco, el cual es mi objetivo de dar a entender durante esta presentación o video. Bueno, la mirtazapina, como ya sabemos, pertenecientes a los antidepresivos NAS. Como los acabo de mencionar, antagonista de los receptores serotoninérgicos 5-HT2A, 5-HT2C y 5-HT3. Como va a ser antagonista de este tipo de receptores, va a producir efectos sedantes o sedativos. Entonces, en este caso, ansiolíticos e hipnópticos. Pues bueno, ya más adelante trataré de mencionar eh, qué sucede específicamente cuando se bloquea cada receptor, principalmente con estos dos. Ahora, es también, como se mencionó, es un potente antagonista del receptor alfa-2 adrenérgico. ¿Y qué sucede cuando se bloquea este receptor? Bueno, para comenzar, este receptor va a actuar como un inhibidor, como un freno de la liberación de noradrenalina en la célula nerviosa. Entonces, cuando actúa la mirtazapina, este receptor se va a bloquear, ya que es antagonista. Entonces, cuando este receptor se bloquea, ¿qué sucede? Esa inhibición, ese freno va a desaparecer. Por lo tanto, la noradrenalina se va a liberar de forma enorme, de forma masiva. Una gran liberación en la célula nerviosa de noradrenalina. Pero también la mirtazapina es un agonista del receptor alfa-1 adrenérgico, por lo que se va a producir una vasoconstricción arterial y por lo tanto una hipertensión arterial. Pero la afinidad a este receptor es escasa, casi nula, por lo que va a ser raro presenciar una vasoconstricción arterial después de la administración de mirtazapina. También es un antagonista del receptor 5-HT1A, lo que le va a proporcionar propiedades antidepresivas francas. ¿En qué sentido? Porque va a actuar sobre el incremento en la concentración de dopamina, de la liberación de dopamina. Pero bueno, sobre todo quedémonos con esto. Como se los mencioné, la mirtazapina va a ser antagonista del receptor histaminérgico H1, posee propiedades antihistamínicas. Entonces, al bloquear este receptor va a producir un gran efecto sedativo. Va a ser un sedante muy profundo, por lo que es recomendable administrarlo en las noches, pero con dosis bajas, ya que si comenzamos con el tratamiento de mirtazapina con dosis elevadas, con grandes dosis, va a producirse una sedación tan pero tan profunda que el paciente estará con sueño, estará durmiendo prácticamente durmiendo durante varias horas o incluso días, por lo que se puede producir un cierto tipo de susto. Con este esquema se explicará de manera más resumida el mecanismo de acción de este fármaco, de la mirtazapina. Antagonista del receptor serotoninérgico 5-HT2A y 5-HT2C. Ahora, como les dije, les iba a explicar qué sucede cuando se bloquea cada receptor. Como es antagonista del receptor 5-HT2A, entonces va a prevalecer la ausencia de efectos secundarios sobre la función sexual. Asimismo, cuando se bloquea este receptor, habrá aumento de peso, por lo que no es recomendable extenderse en el tratamiento de este fármaco durante más de 6 a 8 semanas. Ahora, cuando es antagonista del receptor 5-HT3, entonces va a ser bien tolerado a nivel gastrointestinal. Entonces,
Habrá ausencia de efectos gastrointestinales y de náuseas. Efectos anticolinérgicos muscarínicos, nulos, escasos, por lo que estos receptores no se mencionarán durante la explicación del mecanismo de acción. Agonista del receptor 5-HT1A. Como ya se los mencioné, va a proporcionar propiedades antidepresivas francas porque inciden en el aumento de la concentración de dopamina. De igual manera, va a ser agonista, como se puede observar en la imagen con la flecha verde, agonista del receptor alfa-1 adrenérgico. Entonces, vasoconstricción arterial, hipertensión arterial, pero como se los dije, va a ser esta afinidad es nula, por lo que no es frecuente observar esta manifestación. Pero sobre todo esto, lo que lo hace único a este fármaco, lo que hace único a la mirtazapina, el ser antagonista, un potente antagonista del receptor alfa-2 adrenérgico. Por lo tanto, liberación masiva de noradrenalina en la célula nerviosa, ya que se desaparece ese freno por parte de este receptor al ser bloqueado. Y esto, evidentemente, antagonista potente del receptor histaminérgico H1, responsable del gran efecto sedanto-sedativo por la administración del fármaco. Bueno, se detuvo el mouse. Bueno, mirtazapina. Bueno, esto es lo que ya les acabo de mencionar prácticamente en la diapositiva anterior. A modo de resumen, mirtazapina producirá efecto ansiolítico e hinóptico. Como es antagonista del receptor serotoninérgico 5-HT3, va a ser bien tolerado a nivel gastrointestinal, ausencia de efectos gastrointestinales y náuseas. Como es antagonista del receptor adrenérgico alfa-2, es lo que lo hace único. Como ya les dije, ya que frena la liberación de noradrenalina, este receptor, y el fármaco cuando lo bloquea, le quita el freno a la célula nerviosa y esa liberación va a ser enorme, va a ser masiva. Y como antagonista del receptor alfa-1 adrenérgico, pues puede producir vasoconstricción arterial, aunque esa afinidad es pobre, casi no se ve. Mirtazapina. Asimismo, agonista sobre el receptor 5-HT1A, proporcionando propiedades antidepresivas francas, ya que se incrementan los niveles de dopamina. Como se los mencioné, como es antagonista del receptor 5-HT2A, es el único antidepresivo que no tiene efectos en la función sexual. Como es antagonista del receptor 5-HT2C, provocará el aumento del peso, por lo que no se recomienda, como ya les dije, usarlo más de 6 u 8 semanas. Actividad anticolinérgica muscarínica, muy débil, escasa. La respuesta terapéutica de este fármaco, esto es importante saberlo, va a ser mayor cuando estemos ante un paciente con presencia de los siguientes síntomas: anedonia, dificultad para sentir placer, inhibición psicomotora, el despertar temprano como parte del insomnio y la pérdida de peso. Y bueno, para concluir, la presentación del fármaco, el cual obviamente está en circulación en el Ecuador, con su nombre genérico, mirtazapina de 30 miligramos, Noxibel de 30 miligramos también, Mirtapax tanto de 15 miligramos como de 30 miligramos y Remeron de 15 miligramos. ¿Qué se pueden encontrar estos fármacos? ¿Dónde se pueden encontrar? En farmacéuticas tales como Fibeca, Pharmacies, etcétera, etcétera. Y bueno, como parte de la dosis de este fármaco, no olvidar administrar en las noches porque provoca sedación profunda. 7.5 o 15 miligramos al día. Dosis bajas, empezar con dosis bajas, porque si comenzamos de una vez, o mejor dicho, de debut de tratamiento con 30 miligramos, se va a producir una sedación demasiado profunda que el paciente no va a despertar, no va a reaccionar y es mejor evitar cierto tipo de sustos. Pues bueno, espero con esta explicación haber eh, que haya quedado claro lo que es el mecanismo de acción de la mirtazapina. Gracias.